Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos y bienvenidos una vez más a nuestro podcast jurídico. En esta nueva edición vamos a abrir un tema del que mucha gente habla, que es el impuesto sobre la renta, y que se ha vuelto especialmente controvertido este año a raíz de la proliferación de los ERTEs. Así pues, entraremos a valorar cómo funciona y qué aspectos clave hay que conocer para poder presentar y pagar este impuesto de acuerdo con nuestras necesidades. Y para ayudarnos en esta tarea, aquí a mi lado tengo a nuestro compañero Héctor San Juan. Muy buenas, Héctor. Muy buenas, Borja. Vamos a ver si podemos aclarar, porque yo creo que hay muchos mitos y muchas cosas que todavía la gente cree sobre este impuesto y que no se han explicado debidamente, ¿verdad? Sí, vamos a intentar aclarar algunas cositas, a ver si queda todo claro. Comencemos, pues. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Abrimos aquí ya un nuevo programa, un nuevo testigo de encargo para hablar sobre este tema, sobre el impuesto sobre la renta, y en esta primera parte, que ya sabemos, hacemos un glosario. Héctor, en este caso, tú y yo vamos a tratar de definir 3 conceptos clave para que nuestros oyentes puedan entender un poquito mejor de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Sí, son 3 conceptos muy básicos, pero que son al final los necesarios. Empezamos con el primero. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Bueno, hablamos de uno de tantos impuestos que paga la ciudadanía y sin duda pues este es el más común o el más conocido de todos, también llamado IRPF o simplemente la renta. En este impuesto, todas las personas físicas tenemos que contribuir a Hacienda en función de los ingresos que hayamos tenido durante un año. Y digo personas físicas ya que esto pues no aplica, por ejemplo, a las empresas, que ellas tienen su propia categoría y su propio impuesto, que sería el impuesto de sociedades. ¿Y por qué concepto se paga? Pues en general se paga por todo aquello que te haya generado una renta o unos ingresos. La ley ya contempla pues varias categorías en las que podemos destacar ingresos por trabajar, como asalariado, con tu propia actividad autónoma, ingresos por alquileres, rentas sobre tu propiedad inmobiliaria, ingresos por capitales, como intereses, dividendos, fondos de inversión y similares, ingresos por compraventa, es decir, por comprar algo y luego venderlo más caro. De todo lo que ahí hayamos ganado, se hace la suma, se le aplica un porcentaje que está graduado en función de los ingresos para que quien más gane, más pague, y se le restan aquellas cantidades pues, que hemos pagado que legalmente se nos permite deducir. La operación, por supuesto, es algo más compleja que todo lo que he dicho, que no nos mate ningún asesor, pero en pocas palabras, así es como se hace el cálculo de nuestro IRPF. Bueno, ¿y qué son las retenciones? La retención es el impuesto que se nos cobra por anticipado. Digamos que Hacienda no se fía del contribuyente, no quiere esperar a que llegue el momento del cobro y se encuentre con que no tenemos dinero para pagar, pues por ejemplo porque ya nos lo hemos gastado. Así pues, lo que ocurre es que cada mes de nuestros ingresos pues más habituales, como sea, pues ya menciono nuestros sueldos, facturas, cobros por alquileres, intereses, las ventas, se lleva ya un porcentaje. Por tanto, lo que hacemos ya año vencido en el mes de junio, cuando toca hacer la declaración, es sacar el resultado definitivo y pagar la diferencia. De ahí que pueda salir a pagar o a devolver. Que nadie crea que si le sale a devolver es que Hacienda le está pagando algo, solo le está devolviendo lo que primero le ha quitado. Bueno, y vamos con el último concepto. ¿Qué es la figura de los pagadores? Y un concepto del que se ha oído hablar mucho y que tiene que ver principalmente con las rentas que provienen del trabajo por cuenta ajena, es decir, las personas empleadas, trabajadoras, que mencionábamos también en otros podcasts, en otros episodios, de este mismo podcast. Los pagadores no son otra cosa que las personas que nos pagan y de las que procede nuestro sueldo. Si trabajamos solamente para una empresa, pues tendremos un solo pagador, y si estamos pluriempleados, lógicamente nos pagarán varias empresas, tantas como empleos tengamos. Pero ojo,
esta cuenta se hace durante un año completo, así que también es posible tener más de un pagador, aunque no nos pluriempleemos. Por ejemplo, si empezamos el año trabajando para una empresa y lo acabamos trabajando para otra. También puede que hagamos algún trabajo esporádico, aunque sea de unas pocas horas en todo el año, pero con eso es suficiente. Y por último, también es posible que nos pague la administración, si cobramos el paro o alguna prestación de la seguridad social. Precisamente esto es lo que ha pasado este año de manera abundante como consecuencia de los ERTEs o expedientes de regulación temporal de empleo, que así se llaman. Las personas que los han sufrido han trabajado para la empresa que les contrató hasta que llegó el confinamiento y han pasado después a cobrar una prestación pública, por lo que sobre el papel han pasado a tener 2 pagadores durante este año 2020. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues ahora, en nuestra siguiente sección, hablaremos de ello. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcast. Comenzamos nuestra sección de debate, continuando con este tema que hoy trata del impuesto sobre la renta. Antes que nada, hay que mencionar que este impuesto no es igual en toda España, ¿verdad, Héctor? Pues sí, aquí en España y en concreto en el norte, tanto en Euskadi como en Navarra, tenemos un sistema de concierto o bien de convenio con la hacienda pública. Eso significa que la gran mayoría de los impuestos, incluyendo la renta, que pagan los habitantes de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra no van a la hacienda estatal, ni se rigen tampoco por sus normas, sino que son nuestras instituciones las que lo controlan, es decir, las que controlan todo este proceso. Eso es importante porque lo que vamos a mencionar ahora se aplica en Vizcaya. Si bien es cierto que en el resto de haciendas la regulación será muy similar, pero si no vivís allí, procurad comprobarlo antes. Empezamos hablando pues de una cuestión básica. ¿Todas las personas físicas están obligadas a presentar la declaración de la renta cada año? No, efectivamente se trata de una cuestión fundamental, ya que la ley establece excepciones y permite a determinados grupos de personas no presentarla si no quieren. En concreto, y en Vizcaya, no están obligadas a presentar las personas que tengan rentas que procedan exclusivamente pues, del trabajo, con un límite de 12.000 euros o entre 12.000 y 20.000 si se dan unas circunstancias como hemos mencionado tener más de un pagador o más de un contrato de trabajo o prorrogado el que estuviese vigente o percibiendo pensiones compensatorias, anualidades por alimentos o si reciben rendimientos del capital hasta un límite de 1.600 euros anuales. Vale, entonces es obvio que si no estamos seguros de estar en el límite tendremos que hacer cuentas para saber si nos toca o no pagar. Es decir, hacer la declaración de la renta, perdón. Lo que sí es cierto es que haciendo hincapié en el tema de los pagadores, si pasamos de uno o más de uno, nuestro límite para no declarar se reduce bastante, en concreto de 20.000 a 12.000 euros brutos al año. Uh-huh. Y ahora que hemos dicho esto, vamos con otra cuestión clave. ¿Podríamos decir que si estoy obligado a declarar, estoy obligado a pagar, Héctor? Para nada. Como ya hemos dicho antes, pagarás o te devolverán en función de lo que hayas ganado y lo que te hayan retenido. Aquí no hay dos casos iguales y cada uno tendrá que hacer sus propios números para saber qué y cuánto. No obstante, cabe decir que lo más habitual es que sí salga a pagar, por una razón, y es que las empresas tienden a poner retenciones bajas a trabajadores que o bien son temporales o bien cobran poco. En parte porque la ley lo permite, claro está, porque el trabajador tampoco protesta, aunque hay que saber que en cualquier momento tenemos derecho a pedir que nuestra empresa nos suba la retención. Es decir, si hacemos números y vemos que nos va a salir a pagar. Pero, y esto también hay que decirlo, puede que la jugada no salga bien, o bien porque la empresa nos está reteniendo bien, o también porque tenemos derecho a deducirnos cantidades y no lo sabíamos. Por ejemplo, si pagamos alquileres, nuestra hipoteca sobre la vivienda habitual, tenemos hijos, hacemos donaciones, aportamos a un plan de pensiones y un largo etcétera de situaciones que permiten restar cantidades a lo que nos va a tocar a pagar. Vamos, que puede incluso que se dé el caso de una persona que, aunque no está obligada a declarar, presenta finalmente su declaración porque le interesa, porque le sale a devolver y efectivamente al final de año Hacienda le devuelve parte de lo que le ha retenido. Por tanto, no asociemos nunca declarar con pagar, porque no siempre ocurre así.
Bueno, y sobre los ERTEs, porque ¿cuál es el problema que existe entre la declaración de la renta y el hecho de haber cobrado una prestación por estar en una situación de ERTE? Bueno, más que un problema, el problema viene de que cuando se percibe la prestación derivada de una situación de ERTE, esa prestación cobrada no tiene retención. Es decir, no se abona a Hacienda la cantidad anticipada que normalmente sí nos quitarían si fuese una nómina. Por ello hay que tener en cuenta que en el momento de hacer la declaración de la renta no te habrán quitado nada todavía. Lo que evidentemente podemos suponer es que si habitualmente Hacienda te venía devolviendo dinero, este año puede devolverte menos o bien que tengas que pagar una cantidad determinada. Por eso, en los casos de trabajadores que han estado muchos meses en ERTE, conviene hacer números y comprobar si hay que tener preparada una cantidad en el caso que resulte a pagar la declaración. Bien, pongamos que ese es vuestro supuesto o que habéis escuchado todo esto, queréis saber cuál es vuestra situación. ¿Qué tendríamos que hacer, Héctor? Bueno, ahora es el momento perfecto, la verdad, porque estamos a punto de terminar el año y hay una frase que los asesores pues usamos mucho, y es que la declaración no se hace en junio, sino que se hace en noviembre y diciembre. Ahora es cuando todavía podemos hacer algo, aunque no mucho, cierto es, para ajustar los números de nuestra declaración. Incluso si no podemos hacer nada, al menos sabremos cuánto nos saldrá y si es a pagar tendremos 6 meses para ir ahorrando, la verdad. ¿Qué documentos necesito, por ejemplo? Pues depende de los ingresos. Si son por trabajo, las nóminas. Si tienes tu propia actividad, tus cuentas y las declaraciones trimestrales que se hayan presentado. Y si cobras un alquiler, pues los pagos. Y así con todo. Junta todos estos ingresos de todo el año y hazte tu contabilidad, porque así lograrás saber cuánto has ganado. Recuerda no confundir el bruto con el neto, es decir, no cojas únicamente lo que te ha entrado en cuenta, sino el total que aparece en los papeles. Y bueno, ¿y si quiero reducir, aún estoy a tiempo? Pues sí, hasta el 31 de diciembre puedes aprovechar, por ejemplo, haciendo alguna donación de las que son deducibles, o puedes aportar dinero a un plan de pensiones o EPSV, lo que reducirá el importe final a pagar. Si crees que no vas a poder hacer ninguna de las dos cosas, pues a lo mejor no tienes el dinero o la oportunidad, al menos sabrás a qué porcentaje vas a pagar y podrás irle pidiendo a tu empresa que te empiece a retener en ese porcentaje. Es decir, igual no salvas este año, pero puedes ir preparando el año que viene. Para terminar, hemos hablado de porcentajes. Hemos dicho que el impuesto está graduado en función de los ingresos para que quien más gane, más pague. Pero no hemos explicado cómo funciona. Bueno, para que nos hagamos esta idea, esta tabla puede variar, pero aquí en Vizcaya estos son los 3 primeros tramos de la base general. Si ganas hasta 16.000 euros, 16.030 euros, perdón, el 23%. Los siguientes 16.030 euros, el 28%. Los siguientes 16.030 euros, el 35%. Y así va subiendo por tramos hasta llegar al máximo, que actualmente sería pues un 49% si nos pasamos de 185.000 euros de ingresos brutos anuales. Ojo, este porcentaje tampoco es real, ya que luego tendremos derecho a deducciones y bonificaciones. Por lo que si estamos en este mínimo del 23%, el porcentaje final que estará pues más cercano al 10% o incluso puede ser que por debajo de esta cifra. Por tanto, para saberlo tendremos que hacer las cuentas completas. Efectivamente, Héctor. Siempre hacemos unas cuentas y veremos a ver el resultado que nos sale. Y con esto terminamos la sección. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelog. Continuamos en Testigo de Encargo, nuestro podcast. Vamos ahora con el consultorio legal, con las preguntas que nos han mandado nuestros oyentes a nuestras formas de contacto habituales y que en este caso nos va a traer Héctor. Bueno, vamos con la primera, sin más dilación. Durante este año me he mudado a Madrid y no sé dónde me va a tocar el año que viene pagar. Ah, claro, como hemos dicho antes, aquí en España tenemos 5 territorios fiscales diferentes y en función de dónde se viva, pues tenemos que saber que nos tocará pagar nuestros impuestos en uno o en otro. En el caso de esta persona, la pregunta debería ser ¿dónde has vivido más tiempo? O más concretamente, ¿en qué territorio has dormido más noches al año? Si se da el caso de que se ha pasado más de la mitad del año residiendo pues, en Vizcaya y el año que viene todavía le tocaría pagar aquí ese IRPF. Y si no fuera así, si se ha mudado antes de que lleguésemos a esa mitad del año o ha vivido en varios territorios y haciendo la cuenta el que más le sale sería en Madrid, pues sí que le tendrá que pagar a la Hacienda estatal. Bueno, vamos con la segunda pregunta de nuestros oyentes.
He vendido mi casa este año y me he comprado otra con el dinero que me han dado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si vendemos nuestra casa y obtenemos ganancias, en principio esto es un supuesto que habría que declarar y pagar por ellas en renta, pero para la tranquilidad de este oyente y los demás que nos estén escuchando, Hacienda nos libra de pagar si cogemos esos beneficios de venta y los reinvertimos en comprar otra vivienda en un plazo máximo de 2 años. Eso sí, tendrá que tener en cuenta que esto solo vale si la vivienda que vendió era su vivienda habitual y la que va a comprar también lo será. Es decir, que esto no vale para segundas viviendas. Y si por algún casual esa vivienda es más barata o no nos gastamos todo lo que recibimos por la venta de la anterior, también nos dejarán deducirnos la parte proporcional. Un aspecto también muy importante a tener en cuenta cuando eso nos ocurra. Bueno, y vamos con la última pregunta. Quiero intentar hacer la declaración de la renta por mi cuenta. ¿Es posible? Sí, hombre, claro, siempre que tengamos un ordenador, ya que hoy en día todas las haciendas, tanto las forales como la estatal, disponen de programas de ayuda para confeccionar la declaración, de tal forma que, utilizando ese programa e introduciendo nuestros datos personales y económicos, pues no solo nos van a indicar automáticamente el resultado, sino que también podremos generar un documento oficial que podremos presentar, una declaración oficial. Además, si estamos registrados y tenemos un medio de identificación y firma digital válido, será más fácil todavía, ya que nos encontraremos con la posibilidad de descargar nuestros datos fiscales. Los datos fiscales que son los que Hacienda ya tiene de nosotros, que ha ido acumulando porque las empresas y demás presentan declaraciones y de ahí Hacienda consigue nuestros datos. Con eso tendremos ya la posibilidad de incorporarlos al programa y además de luego presentar la declaración en formato digital, es decir, a través de Internet. Recomendamos, aunque esto nos va un poco del tema, pero aprovecho para recomendar a todos nuestros oyentes que si pueden obtengan un sistema de identificación y firma digital, de los muchos que hay, y aprendan a usarlo, ya que la verdad es que ahorra un montón de tiempo y esfuerzo en trámites con la administración. En cuanto a el resto, recordad que si queréis nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras preguntas utilizando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. Pues nada, aquí concluye esta edición de Testigo de Encargo sobre el IRPF, ese gran desconocido que esperamos que ya no lo sea tanto. Muchas gracias, Héctor, por estar aquí un programa más con nosotros. Un placer, como siempre. Y por supuesto, doy las gracias nuevamente a nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias en nuestra página web, basquelao.com, en nuestras redes sociales. Podéis seguirnos para estar al tanto de todas nuestras novedades y de las vuestras también. Contadnos qué os ha parecido este programa, hacednos llegar vuestras dudas, vuestras sugerencias y esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.